Hola, Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? bien. Bueno, vamos a Hola. trabajar. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Vamos a trabajar un poquito con matemática entonces. Vamos a esperar que se vayan sumando algunos de los chicos. Esperamos unos minutitos más y después arrancaríamos. Ahí de a poco van entrando. Profe, buen día, una consulta. Sí, Julita. ¿En dónde queda el link que usted subió a la clase pasada? ¿En qué parte del campus? ¿La clase virtual? ¿La grabación me decís vos? No, el link para entrar a esta clase, ¿en dónde queda? Porque la vez pasada nos aparecía tipo en comentario y Ajá. ahora yo tuve que buscar en la conversación de la clase pasada. Pero si no, ¿dónde quedaría ese link que usted subió en comentario? No, hoy se lo mandé por WhatsApp. Y si no, en la clase virtual queda en la parte de, o sea, en realidad es el mismo de siempre, ¿viste? Vos tendrías que ver si lo podés reservar por ahí. Es siempre el mismo link, Ah, listo, gracias. es siempre el mismo link. Y yo, por lo general, se lo subo al aula virtual en la parte de comentarios y les llega después a ustedes. Eh, Lo que pasa es que yo por ahí me meto en el aula virtual y hago un poco de lío, ¿viste? Porque siempre que me meto descompagino las cosas. Entonces, ese tipo de cuestiones se los mando por WhatsApp, ¿puede ser? Pero es el mismo de siempre, Julia, es el mismo de siempre. Listo, entonces me lo anoto por ahí y lo guardo. Bueno, ok. Bueno, dice Celeste que yo lo encontré en un foro de avisos en la parte de presentación. ¿Eh? Bueno, yo después se lo voy a poner un poco más evidente, que se lea mejor en la parte de comentarios. Ahí le voy a pasar el link. ¿Eh? Y es el mismo link que utilizamos todos los miércoles a la mañana. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿quiénes estamos? Celeste Castillo, Luz Gaudinio, Matías Celayes, Lucas Caviola, Anto Vegetti, Valentín Rosenberger, Julia Cardoso, Berenice Monroy, Cecilia Andrés, Victoria Pistoni, Antonella Regalini, Pamela Zapata, Anto Marconeto, Homero Corach, Antonella Vighetti, que ya la leí. ¿Hay dos Antonella Vighetti? No. Tengo Anto Vighetti y Antonella Vighetti. ¿Cómo sería esto? ¿Quién más? Bueno, la clase pasada empezamos a trabajar con este concepto de funciones, chicos. Avanzamos un montón con una serie de definiciones. Hablamos lo que era el dominio, la imagen, raíces, cuándo una curva podía ser la gráfica de una función. Empezamos a trabajar con lo que sean las funciones elementales. Hoy vamos a continuar con todo eso, pero antes que nada vamos a corregir el ejercicio que le quedó pendiente para realizar, que era el ejercicio número 6. Este ejercicio dijimos que lo íbamos a realizar ahora. Bueno, vamos a ver. Ahí vemos la pantalla, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, Va, profe. perfecto. ¿Esta función tiene ceros o raíz? No, no tiene. No tiene. ¿Qué ponemos entonces? Que no tiene. Igual arriba hay más ejercicio, profe, le falta el dominio y la imagen. Ah, perdón. Espera.
Ahí estamos. Bueno, ¿cuál es el dominio, chicos, de esta función? Menos 4 a 8. De menos 4 a 8. ¿Eso lo ponemos entre corchetes? De menos 4 a 8. Para que ustedes estén seguros de lo que estamos diciendo, por lo general, yo les pongo a las gráficas un punto lleno ahí, para decir, bueno, empieza acá y termina acá la gráfica de la función. Entonces el dominio, recuerden que va en el eje X, de menos 4 a 8. Muy bien. La imagen, De 1 a 7. ¿todo el mundo lo ve esto? O sea, los valores de Y que están involucrados arrancan acá y terminan acá. Escúchenme, chicos, la imagen es lo único que se analiza sobre el eje Y. Repito, la imagen es lo único, y la ordenada de origen, obviamente. Todo lo demás se analiza en el eje X. Entonces, en este caso, la imagen es de 1 a 7. Bueno, 0 raíz, acá dijimos que no tiene. No tiene. Ordenada del origen. 0, 1. Muy bien, así se responde. 0, 1. Intervalo de crecimiento, ¿dónde crece la función? Del 0 al 6 puse yo. Del 0 al 6, muy bien. Del 0 al 6. Eso lo ponemos entre paréntesis. De crecimiento, Del Tenés. menos 4 al 0, del menos 4 al 0. ¿Qué poníamos acá? unión. Unión, muy bien. El crecimiento y el decrecimiento va siempre entre paréntesis. Claro. ¿Por qué dijimos eso? Porque si ponemos un corchete, por ejemplo, ponemos un corchete acá en el 0. ¿Estamos? ¿Qué estamos diciendo? Que en el 0 la función crece. Y la función en el 0 no crece y tampoco decrece porque tenemos un extremo. Entonces crece hasta antes del 0. Por eso ponemos un paréntesis. Decrece, perdón, hasta antes del 0. Crece después del 0. Y en el 0, no, en el 0 hay un extremo, entonces no crece ni decrece. ¿Sí? ¿Está? Sí. Bueno, ¿qué significa eso? F en menos 4. La función de menos 4. Claro, ¿cuánto es la imagen de la función en menos 4? O sea, ¿cuál es la imagen del menos 4? ¿Cuál es la imagen del menos 4? 7. 7. La imagen del 1, 2. 2. La imagen del 4, 3. 3. La imagen del 8, 2. 2. muy bien. Y acá nos pregunta, ¿en qué punto la imagen vale 1? 0. 0. Entonces ahí tenemos que poner el 0. La imagen del 0 es 1. ¿Y en qué punto la imagen vale 4? Entonces acá tenemos la imagen. ¿En qué punto la imagen vale 4? ¿En 5? En 6 En 6. y en menos 2. Entonces tenemos dos valores. En 6 vale 4 y también en menos 2 vale 4. Va. ¿Está entendido esto, no es cierto, chicos? Sí. ¿Puedo borrar? Sí. Bueno. Porque ahora, cuando pasemos al otro ejercicio, si no me queda todo impreso. Bueno, y había que hacer esto nada más. Sí. Bueno, ¿cuál es el dominio entonces en esta función? Menos 4. Menos 4, 0. A ver, Unión espera, 0, ¿no? 11. Esperá, del menos 4. En el 0 se interrumpe,
pero después sigue. Ah, ¿no hace falta poner unión ahí, profe? Yo creo que no, Ah. porque en el, vos fíjate que en el 0 tiene un punto negro, que esa vendría a ser la Sí. imagen. Entonces yo Bárbaro, diría entonces, de -4 a 1. de -4 infinito. Ah. Porque fíjense, Ah, porque no tiene, sí. claro, exactamente, ¿lo ven? Acá tenemos un punto de arranque, que está bien marcado, pero acá no dice nada, o sea que esto tenemos que imaginarnos como que sigue, esto sigue. Entonces es del -4 al infinito, ¿sí? La imagen, Desde -2, 5. -2 hasta el 5, qué sé yo. claro, desde el -2, todo esto acá son imágenes, es todo imagen, qué sé yo, hasta el 5. Entonces, desde el -2 hasta el 5. ¿Tiene 0 o raíz? Sí, Sí. acá. Entonces vamos a poner que ese punto lo vamos a llamar R1. ¿Y qué punto es ese? -1, 0. -1, 0. Ordenada al origen. ¿Cuál es la ordenada al origen? La ordenada Tiene al origen, dos. no puede Tiene. tener dos. No, Ah, no, no, no. yo no sabía cómo interpretarlo ahí por el Claro. corte, nada más. Y era Pregunto. para eso, para hacerle un Claro. poquito de trampa. No puede tener dos ordenadas al origen. Ah, ¿Estamos? listo. ¿Cuál es Es la la imagen inversa. del 0? La imagen del 0 es este punto que tenemos acá, el punto negro. Estamos el punto lleno. Entonces, es el punto 0, 3 creo, ¿no? 0, 3. Esto no es un intervalo, esto es un punto. ¿Está? Bien, f menos 4, -2. menos 2. F menos 1, 0. f en 5, 1. 1. Bueno, ¿está entendido todo esto, chicos? Yo creo que sí, ¿no? Bien. Vamos a ver algunos conceptos teóricos entonces. Después le ponemos título a lo que estamos yendo. De todos modos está en el apunte. Pero, por ejemplo, si yo les digo, ¿qué ven ustedes en esta función, chicos? No, me salió re mal. A ver. Vamos todo otra vez. Lo que pasa es que no es fácil dibujar con el mouse. Vamos otra vez. La pregunta es, ¿qué ven ustedes, chicos, en una función, por ejemplo, que hace así? ¿Qué verían ustedes ahí? Más o menos, ¿eh? No es que me sale exactamente igual. ¿Se supone que son iguales? Sí, sí. Exactamente, se supone que son iguales. ¿Qué ven ustedes ahí? Que tienen dos raíces. ¿Qué más? El vértice. Ahí no ven como que el eje Y funcionaría como un espejo. O sea, todo lo que tenemos de este lado, lo mismo tenemos de este lado. ¿Estamos? O sea, acá lo que yo quería que ustedes vean es que la función, la gráfica, es simétrica respecto del eje Y. O sea, el eje Y
funciona como un espejo. ¿Estamos? Cuando una función cumple con esta característica, decimos que se trata de una función par. Una función par. ¿Estamos? Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Cuándo tenemos una función par? Cuando todo lo que pasa para los x mayores que 0, o sea, los x positivos, lo mismo pasa para los x menores que 0, o sea, los x negativos. Todo lo que pasa para los positivos, lo mismo pasa para los negativos. O sea, ustedes me decían, si este punto es el 3, ¿este punto qué punto es? El menos 3. El menos 3. Todo lo que pasa para los x positivos, lo mismo pasa para los x negativos. Si yo acá tengo un máximo, por ejemplo, en 1, este punto es el menos 1. O sea, la función evaluada en x es igual a la función evaluada en menos x. Esto es la definición de función par. ¿Cómo nos damos cuenta que una función es par? Si es simétrica respecto al eje y. O sea, que si yo la doblo, así la pliego como si fuese en un papel, alrededor del eje y me queda una parte de la gráfica superpuesta con la otra. ¿Se entiende lo que les digo, chicos? Cuando una función es así, si hay funciones pares, habrá funciones impares. Cuando una función es impar. Cuando lo que pasa en los x positivos, lo opuesto pasa en los x negativos. Lo que pasa para los positivos, lo opuesto pasa para los negativos. Ahí tenemos el caso de una función impar. ¿Eso qué quiere decir? Que si una función en 1 vale 4, ¿cuánto vale en menos 1? Si la función es... ¿Menos 4? Menos 4, exactamente. Lo opuesto, menos 4. Si en 2 vale menos 2. Si en 2 vale menos 2. ¿Cuánto vale la función en menos 2? 2, positivo. 2 positivo. O sea, todo lo que pasa, perdón, todo lo que pasa para los x positivos, lo opuesto pasa. ¿Qué significa lo opuesto? El signo contrario. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, si acá la gráfica de la función hace así, y la función es impar, entonces, ¿cómo me va a quedar del otro lado? Y del otro lado me va a quedar así. ¿Estamos? Todo lo que pasa para los x positivos, todo lo que pasa para los x positivos, lo opuesto pasa para los x negativos. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta yo que estamos ante la gráfica de una función impar? Y si yo hago un pivoteo de la parte roja alrededor del eje x, si yo hago un pivoteo alrededor del eje x, la hago rotar alrededor del eje x, la hago pivotear alrededor de estos dos puntos, que en este caso son las raíces, ¿cómo me queda si yo la hago pivotear alrededor del eje x? Y me queda así. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta el pivoteo ese que yo le estoy haciendo a la gráfica que me queda punteadita? Y ahora la punteada con la verde me quedan simétricas respecto al eje Y. Entonces,
¿Cómo reconocemos una gráfica de una función impar? ¿Cuál sería la respuesta? Y si hacemos la rotación alrededor del eje X de la parte de la gráfica que corresponde a los X negativos, hacemos la rotación alrededor del eje X y luego de esta rotación me queda simétrica respecto al eje Y. Si hago la rotación alrededor del eje X y me queda simétrica respecto al eje Y, entonces se trata de una función impar. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, empezamos a trabajar entonces con lo que llamamos las funciones elementales. Funciones elementales. Que son funciones que ustedes las tienen que manejar bien. Funciones elementales. Ya habíamos visto algunas la clase pasada, pero vamos a ver, hacer un repasito de a qué función vamos a llamar funciones elementales. Vamos a llamar función elemental a la función constante. Función constante. ¿Cuándo teníamos una función constante? Cuando la imagen, f de x, es siempre un mismo número, por ejemplo 5, 8, en general es un número k. Entonces, habíamos dicho que la gráfica de una función constante era una recta horizontal. La gráfica de una función constante era una recta horizontal, que pasa por el valor k. Si, por ejemplo, la función es f de x igual a 8, ese valor de k va a ser 8. ¿Está en este caso? Vimos la función identidad. La función identidad es f de x igual a x. O sea, la imagen es igual al valor de x que consideramos. En este caso, la gráfica de la función era una recta a 45 grados. Una recta a 45 grados. Vimos la función lineal. La función lineal responde a la imagen es un número multiplicado por x más otro número. Por ejemplo, y el doble más 3, la mitad más 1, si somos hinchas de Boca. ¿Cómo era la gráfica de una función lineal? Y justamente la gráfica de una función lineal era una recta. Era una recta. Esta recta, ¿cómo hacíamos para graficarla? El valor de b es la ordenada al origen. El valor de b es la ordenada al origen. Y el valor de m, que dijimos que era la pendiente, siempre a partir de m tomamos un valor en horizontal que llamamos delta x y un valor en vertical que llamamos delta y,
Y esa pendiente era igual al cociente de delta i sobre delta x. Por ejemplo, si la pendiente es 2/5, ¿cómo hacíamos? 5 para el costado y 2 para arriba. ¿Mm? ¿Estamos? Esto voy rápido porque se supone que lo saben, ¿eh? La función valor absoluto ahora, si surgen dudas, lo vemos, chicos. Valor absoluto. La función valor absoluto, recuerden que el valor absoluto me transforma en positivo, ¿eh? Todo. Entonces, ¿cómo hacíamos la gráfica de la función valor absoluto? El valor absoluto de 0 es 0. El valor absoluto de 1 es 1. El de 2 es 2. El de 3 es 3. El de menos 1 también es 1, el valor absoluto. Y el de menos 2 es 2. ¿Mm? O sea que la gráfica de la función valor absoluto es una especie de B corta. ¿Mm? Ahí tenemos la gráfica de la función valor absoluto. ¿Qué otro tipo de función vamos a asumir como elemental? La función cuadrática. La función cuadrática. ¿Cómo era la función cuadrática? F de x igual a x cuadrado. F de x igual a x cuadrado. ¿Cómo era la gráfica de la función cuadrática? Y esto también lo vimos bastante en la secundaria, que la gráfica de una función cuadrática era una parábola. Que la teníamos acá. Acá teníamos lo que llamábamos el vértice de la parábola. Esta parábola en particular tenía un nombre. ¿Se acuerdan qué nombre tenía esa parábola, chicos? Ella se llamaba parábola matriz. Parábola matriz. Bueno. Vamos a continuar con esto y vamos a hablar de función cuadrática. Función cuadrática en forma polinómica. Función cuadrática en forma polinómica. ¿Cuándo tenemos una función cuadrática en forma polinómica? Cuando la función en cuestión es de la forma a por x cuadrado más bx más c. A por x cuadrado más bx más c. La gráfica de una función cuadrática en forma polinómica también es una parábola, pero ahora las parábolas las vamos a tener como desplazadas. Como desplazadas. Por ejemplo, la parábola la podríamos tener acá. Ahí. ¿Qué vemos? Que esta parábola tiene dos raíces. Dos raíces. Que la vamos a llamar x1 y x2. A las raíces. ¿Cómo calculábamos estas raíces, chicos? Las raíces de una parábola, de una función cuadrática. Con la fórmula resolvente. Muy bien.
Muy bien. Con la fórmula resolvente. ¿Cómo era la fórmula resolvente? Vamos, todos así en coro, la fórmula resolvente. Menos b más o Menos menos b, la raíz cuadrada de b al cuadrado por Menos 4 por A. menos 4 por a por c. muy bien, una capa, Victoria. Bueno, entonces las raíces de una función cuadrática las sacamos por resolvente. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2a. Ahí encontramos las raíces. Y acá hay otro punto, que es el vértice de la parábola. A esto le vamos a llamar el xb. ¿Se acuerdan cómo se calculaba el xb? La coordenada x del vértice. Era menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Sacamos el vértice de la parábola. Y para calcular el ib, la coordenada y del vértice, lo que Reemplazaba hacíamos los era... datos. ¿Cómo? Reemplazar los datos era. Exactamente. A la función la reemplazamos en el valor que calculamos recién. O sea, sacamos la imagen del xb. ¿Está? ¿Qué más hay que saber acá? Que si a es positivo, si a es mayor que 0, las ramas de la parábola van para arriba, y si a es menor que 0, las ramas de la parábola van para abajo. ¿Estamos? Bueno, ese es un pantallazo recontra rápido de la función cuadrática en forma polinómica, pero saber que la gráfica es una función cuadrática, que las raíces las sacamos por resolvente, y que acá tenemos la fórmula para calcular el vértice de la parábola. Bueno, vamos a reconocer otras funciones elementales, chicos. ¿Puedo dar vuelta a la hoja? Sí. Bien. Sí, profe. Vamos a reconocer otras funciones elementales. De las que más vamos a trabajar. Y por ejemplo, la función x al cubo. La función x al cubo. ¿Cómo sería la gráfica de la función x al cubo? Y uno podría hacer una pequeña tabla de valores o directamente lo hacemos desde acá. Pero, a ver, esta es una tabla de valores. Ah, ya, me salió mal. Lo vamos a hacer directamente en la gráfica. ¿Cuánto es 0 al cubo? 0. 1 al cubo, ¿cuánto es? 1. 2 al cubo, ¿cuánto es? 8. O sea que ya el punto lo tengo que ir a buscar acá arriba. 3 al cubo me da 27 y así sucesivamente. ¿Cuánto es menos 1 elevado a la 3? Menos 1 elevado a la 3 es menos 1. Y menos 2 elevado a la 3, menos 8. Que lo tengo por acá abajo. O sea que a diferencia de la cuadrática, que era una parábola, en este caso cuando nosotros unimos todos los puntos para encontrar la función x al cubo, eso es una gráfica que tiene una curva para abajo y una contracurva para arriba. Ahí me salió tremendamente horrible, pero es una curva para abajo y una contracurva para arriba. Esa es la gráfica de la función x al cubo. La vamos a reconocer como curva y contracurva. Curva y contracurva. Bueno, curva, uy, cada vez peor me sale, y contracurva.
Bueno, otra función es la función raíz cuadrada. Función raíz cuadrada. ¿A quién le puedo aplicar yo la raíz cuadrada, chicos? ¿A todos los números le puedo aplicar la raíz cuadrada? No. A todos los No, positivos. solamente a los positivos. Entonces, toda esta parte de la gráfica, toda esta parte del eje, no la vamos a utilizar. Porque la raíz cuadrada se la aplico solamente a los números positivos. La raíz cuadrada de 0 es 0. La raíz cuadrada de 1, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 1? 1. ¿A qué número me iría yo para que me dé exacta la raíz cuadrada? O sea, ¿a qué número me voy a ir acá para que la imagen sea exacta y no tenga problema después con ubicar los puntos? Al 4. Al 4, porque la raíz cuadrada de 4 es 2. Y no reniego con los decimales. Y después, ¿a cuál me iría? Al 9, porque la raíz cuadrada de 9 es 3. Bueno, si unimos estos puntos, eso me genera como una media parábola recostada sobre el eje X. Y ahí tenemos la gráfica de la función raíz cuadrada. Una media parábola recostada hacia el eje X. Y después una función... Chicos, ¿me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Bueno, lo que vamos a llamar la función recíproca. La función recíproca. ¿Cómo funciona la función recíproca? Bueno, la imagen, o sea, f de x, ¿cómo calculamos la imagen? O sea, y, que es f de x, es el recíproco. Lo doy vuelta a x. Entonces, supongamos que volvemos a los conjuntitos. Si x vale 3, ¿esta función en qué te lo transforma? En -3. No, ¿No? no. Lo da vuelta. Ah, en 1/3, perdón. Ahí está, en 1/3. Si x vale menos 1/2, esta función, ¿en qué te lo transforma? En -2. Claro, en menos 2. ¿Y si x vale 0? ¿En qué lo transforma? ¿Queda en 0? Te queda 1 sobre 0, ¿no es cierto? 1 sobre 0. ¿Cuánto es 1 sobre 0? 0. Bueno, Existe. no existe. 1 sobre 0, entonces, uno de los conceptos más importantes que les tiene que quedar, chicos, es que 1 sobre 0 no existe. No se puede dividir por 0. No se puede dividir por el 0. Lo vamos a ver por qué. O sea que acá en el 0 no existe. No existe. ¿Por qué? A ver. Si ustedes tienen que hacer, por ejemplo, 10 dividido 2. ¿Cuánto es 10 dividido 2? 5. 5. ¿Por qué? Porque 5 por 2 es 10. Claro, porque 5 por 2 es 10. O 2 por 5 es igual a 10. Ahora, si tenemos 10 dividido 0,
¿Hay algún número que si yo lo multiplico por el 0 me da 10? No. No. ¿Mm? Porque 0 por cualquier número siempre es 0. ¿Estamos? O sea, 0 multiplicado por cualquier número nunca va a ser 10. Siempre va a ser 0. Entonces esta operación no tiene sentido. Conclusión. No se puede dividir por el 0. ¿Eso les queda claro, chicos? No se puede dividir por el 0. ¿Está? Entonces, esta función 1 sobre x, ¿cuál sería el dominio? Y el dominio son todos los reales. El dominio son todos los reales menos el 0. El 0 hay que sacarlo. Y a ver si encuentro la llave acá en el teclado. Me parece que no tiene. Bueno. Entonces los reales menos el 0. ¿Está? 1 sobre 0 no la podemos aplicar al 0 porque me queda una división por 0 y la división por 0 no existe. Vamos a ver cuál es la gráfica de esa función, chicos. ¿Cuál es la gráfica de 1 sobre x? Vamos a tomarnos un tiempito para esto. Esto considero que es muy importante. 1 sobre x. A ver. ¿Cuánto sería la imagen del 1? Si lo doy vuelta. 1, ¿no es cierto? 1. La del 2, Un medio. un medio, que está por acá. Sí, La del 3, un tercio. un tercio, que está más abajo. La del 4, un cuarto, que está más abajo. La del 10, un décimo, que está más abajo. La del 100, un centésimo. Entonces fíjense que eso se me va a ir acercando cada vez más al eje X. Pero nunca lo va a llegar a tocar. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un medio y lo doy vuelta? ¿Cuánto es la imagen? 2. ¿No es cierto? Y si estamos acá y tenemos, por ejemplo, un décimo y lo doy vuelta, ¿cuánto es? 10. Y si tendría un centésimo sería 100, y así sucesivamente. O sea que la función viene desde allá arriba, decimos que viene desde el infinito. Va. La función viene desde el infinito. Pego una curva acá, y acá se me aplana con respecto al eje X. Y lo mismo hace para los negativos. Hace así la gráfica de la función. Esa es la gráfica de la función recíproca. Se corta la función. Se corta la función. ¿Sí? Yo desde acá no puedo ir a Google, ¿no es cierto? Tendría que haberlo tenido. No. Bien. Ahora, ¿se entendió cómo hacemos la gráfica de la función recíproca? ¿Está? Entonces, la gráfica de la función recíproca se corta. Bueno, esas funciones para nosotros son funciones elementales. Entonces, ¿cuáles son? Y
la constante, la identidad, la función lineal, la función valor absoluto, la cuadrática en forma polinómica, x al cubo, raíz de x, la recíproca, son todas funciones que nosotros tenemos que, si a uno le dicen, a ver, 1 sobre x, ya tenemos que saber cómo es la gráfica. ¿Sí? Bien. Esta pantalla la ven, ¿no es cierto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, todo eso lo tenemos acá, pero ya está así como un repaso muy, muy rápido. La función constante, la recta, la cuadrática. Estos son los apuntes que ustedes tienen. Ahí fíjense que tenemos la polinómica de grado 3, curva y contracurva. 1 sobre x, yo acá le dije que esta era la gráfica de la función recíproca. Acá la llama proporción inversa. Yo se las di como recíproca. Recíproca. Tenemos 1 sobre x, valor absoluto, y después otras que tal vez utilicemos menos, que es la función logaritmo. Acá hay que recordar un poco lo que ustedes estuvieron trabajando en quinto año sobre logaritmo y exponencial. Y parte de las funciones trigonométricas que no vamos a trabajar demasiado porque para su trabajo profesional, digamos, como licenciado en administración, difícilmente trabajen con alguna función trigonométrica, o sea, no van a trabajar con funciones trigonométricas. Así que no hace falta de que le demos demasiada atención. Bueno, vamos a seguir con un conceptito nada más, después hacemos una pausa. Puede haber funciones definidas por tramos. Funciones definidas por tramos. ¿Eso qué significa? Bueno, que tenemos una función, tenemos una única función, donde, por ejemplo, para los positivos responden a una ley, para los x positivos responden a una ley, y para los x negativos responden a otra ley, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se expresa una función definida por tramos? Y, por ejemplo, qué sé yo, un ejemplito solamente. La función es x más 1 si x es positivo. Y si x es negativo, la función vale menos 3. Esto es si x es mayor o igual que 1. Entonces, ¿cómo hacemos la gráfica de esta función? Por ejemplo, supongamos que x valga menos 2. Esta función, ¿qué valor le asigna? ¿Se entiende la pregunta? Menos 3. Claro, menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. ¿Y si x vale menos 4? También menos 3. También menos 3. Muy bien. ¿Y si x vale 4? 5. 5, porque tengo que ver esta ley. 5. O sea que, depende si es positivo o negativo, esta función asigna un valor o asigna otro. Entonces, para no estar haciendo así todo punto por punto, para todos los x negativos, tenemos la función constante x igual a menos 3.
Y la función constante dijimos que era una recta horizontal que pasaba por el menos 3. O sea, para los negativos, la función vale menos 3. Para los positivos, la función vale x más 1. Entonces, en 1 vale 2, en 2 vale 3, en 3 vale 4, en 4 vale 5. Tenemos una recta ahí. Y como en 0 vale la recta, eso lo vamos a remarcar. Lo vamos a remarcar con un punto lleno. Y ahí tenemos la gráfica de la función. En este caso se nos rompe la gráfica. La función es única, pero depende de dónde esté el valor de x, aplicamos una ley o aplicamos otra ley. ¿Se entiende, chicos, lo que estamos haciendo? Sí, profe. ¿Más o menos? Sí. Vamos a ver si es cierto. Y después cortamos un ratito. Esperen, ¿no? Que le estoy inventando de acá. Después vamos a hacer los de la práctica y ahí sí. Profe, Sí, entonces, ahí, por el ejemplo que usted está poniendo, no siempre, no siempre están divididas por el FI, digamos. claro, ¿no? Claro, exactamente. Ah, usted da con la... Sí, sí. No, yo pensé que era siempre a partir del FI, pero no, por lo que veo no. Claro, muy bien. Entonces, un poco lo que me decía, Julia era la que hacía la observación. Pamela. Pamela, ¿cómo te va? Entonces, ¿cómo tenemos que interpretar? Después hacemos la gráfica. Pero acá el eje X, me queda dividido en cuántos intervalos. Y en 3. Los valores de menos 1, los menores a menos 1, perdón, acá me equivoqué, los comprendidos entre menos 1 y 3, y los mayores de 3. A los que están en esta parte del eje X, le aplico esta función. Valor absoluto de X más 2. Los que están comprendidos entre menos 1 y 3, le aplico esta función. Y los que son mayores que 3, le aplico esta función. ¿Se dan cuenta, chicos? Sí. Entonces uno podría, por ejemplo, hasta que agarramos cierta cancha, hacer una tabla de valores. Podríamos hacer una tabla de valores. Considerando valores de X y los correspondientes valores de Y. Entonces, por ejemplo, acá, para los X menores que menos 1, y podríamos tomar, por ejemplo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1.
¿Mm? Y sacamos la gráfica. ¿Mm? Por ejemplo, si x vale menos 4, ¿cuánto me da esto? ¿Cómo hacemos acá? Menos 4 más 2, menos 2. Pero el valor absoluto de menos 2 es 2. Porque el valor absoluto me lo transforma todo en positivo. Valor absoluto o módulo. ¿Mm? Menos 3. Reemplazo acá. Menos 3 más 2, menos 1. El módulo de menos 1 es 1. En menos 2 más 2, 0. El módulo de 0 es 0. En menos 1, menos 1 más 2, 1 positivo, 1. ¿Mm? Y así vamos a ir haciendo la gráfica de la función dependiendo del intervalo en el que está. Entonces, en este primer caso, tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. En el menos 4 vale 2, que lo tendré por acá. Menos 3 vale 1, que lo tendré por acá. En el menos 2 vale 0, que lo tendré por acá. Y en el menos 1 vale 1, que lo tendré por acá. ¿Mm? Como es una función valor absoluto, ya habíamos visto antes que la función valor absoluto era esa especie de B corta. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Sí, Y profe. este valor que teníamos acá era 1. Ahora, para los x comprendidos entre menos 1 y 3, que está ahí, ¿cuál es la imagen? La imagen es 1, que es una función constante. ¿Cómo era la gráfica de una función constante? Una recta horizontal. Entonces, para los valores comprendidos entre menos 1 y 3, esta función asigna una recta horizontal. Ahí se me unen, ¿eh? Pero puede ser que no se me unan. Ahí se me unen. Desde menos 1 a 3 vale 3. Y ahora, para los mayores que 3, la función es x más 4. Si quieren, ahí podemos hacer otra tablita de valores. X menos 4. Para 3, ¿cuánto me queda esto acá? 3 menos 4 menos 1. Para 4, 4 menos 4, 0. Para 5, 5 menos 4, 1. Para 6, 6 menos 4, 2. Y ya más o menos tenemos algunos valores. ¿Eh? Este es el menos 1. Para 4 vale 0. Para 5 vale 1. Para 6 vale 2. ¿Mm? Y ahí nos damos cuenta de que estos puntos están alineados, pero que la gráfica se me rompe ahí. ¿Está entendido, chicos, todo esto? ¿Mm? Entonces, la gráfica de la función es esto. Acá se rompe. Fíjense, como el 3 está comprendido en este intervalo, acá hacemos un punto lleno, porque el 3, la imagen del 3, que está comprendido acá, porque esto acá es x menor que 3, es 1. Estos son los mayores que 3. Si son los mayores que 3, no es 3. Entonces acá en realidad tendríamos que hacer un punto vacío. Para hacer más ajustes en la gráfica de la función. Profe, Sí, querido. viste que el menos 1 coincide que sería el Sí, puntito abierto y sí, cerrado. claro. ¿Cuál se Claro. deja? Sí. No, no se deja, no se deja. Cuando se unen, directamente lo unís. No pones ni punto ni abierto ni cerrado. Cuando se rompe,
cuando se desprenden, ahí sí. A ver, ¿a quién le pongo punto abierto y a quién le pongo punto cerrado? ¿Ah? ¿Está claro lo que te digo? ¿Está claro, che? ¿Sí? Sí, sí, entendí. Perfecto, Luca. Bueno, hacemos una pausa. ¿Eh? Hacemos una pausa más o menos 15 minutos y después volvemos. Dale. Son las... ¿A qué hora quieren volver? Por mí está bien cualquier horario. ¿Eh? Y 20, y cuarto, no sé. Y media. ¿Qué sé yo? A las y 20. Bueno, A las y listo. 20 nos vemos. ¿Sí? Bueno, gracias. Bueno, nos vemos, chicos.